decía que íbamos a tener a una invitada especial en el programa, y Lynn Carrillo, vicepresidente de NBC Universal, grupo de noticias, y además abogada principal para Telemundo Media y sus estaciones de propiedad de medios en todo el país. Trabaja con Noticias NBC y supervisa la ley de medios de WTVJ de Miami. Ella asesora a Telemundo en marketing, publicidad, promociones, ayuda a asegurar el cumplimiento de requisitos legales y procedimientos simplificados en estas áreas. Carrillo es también responsable de trabajar con productores de noticias, corresponsales y ejecutivos de NBC Universal para reducir los riesgos legales en su vigorosa búsqueda para reportar las noticias. Tiene una gran experiencia, le decía yo que es una mujer joven con experiencia sobre un tema, para que nos ayude un poquito a ver cómo está viendo el mundo. Ahora todo es global. ¿Cómo está viendo el mundo este tema de libertad de expresión? Porque hoy comenzamos con el mensaje del secretario general de las Naciones Unidas, que dice que los derechos humanos, las sociedades democráticas y el desarrollo sostenible dependen de la libre circulación de la información. El derecho a la información depende de la libertad de prensa. Todos los años celebramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa para poner de relieve esos principios fundamentales, proteger la independencia de los medios de comunicación y honrar a los trabajadores de los medios de comunicación que arriesgan e incluso pierden la vida, así es, en el ejercicio de su profesión. Este año, el Día Mundial de la Libertad de Prensa coincide con 3 hitos importantes. Se cumple el 250 aniversario de la primera ley sobre libertad de información, que se aplicó en el actual territorio de Suecia y Finlandia. El 25 aniversario de la aprobación de una declaración relativa a los principios de la libertad de prensa. Y además, 2016 es el primer año de la aplicación de los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Para qué es importante y para qué sirve la libertad de prensa y la libre circulación de la información? ¿Para qué? Lynn nos va a ayudar un poquito con este tema. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros, Lynn. Buenos días, doña Amalia, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo enfocar nosotros, y digamos los latinos, los que estamos aquí, los que nos estamos compartiendo este programa, cómo enfocar en este momento de la historia términos como libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de información, en dónde se unen todos y en dónde se diferencian también? Donde se unen es que para una sociedad democrática es un principio básico. Sin la libertad de expresión y la libertad de información, nosotros no podemos tener un gobierno en cual el público es participante. Porque si se hace todo en el closet, encerrados y sin información al público, el público nunca va a saber en realidad qué está haciendo el gobierno. Por eso la libertad de la prensa va mano en mano con la libertad de información para un público y una democracia. Vamos a ver, hay países más adelantados y países más atrasados en esto de libertad, ¿verdad? Todos quieren saber qué hace el gobierno, pero que el gobierno esté dispuesto a darlo, o que en un país se aprueben leyes para ayudar a que eso sea, ¿verdad?, una obligación, es otra cosa. Sí, en nuestra región, otra vez, muchas veces hemos visto lo primero que hace un dictador es cerrar la prensa. Así es. De derecha, izquierda, de colores y lo que sea, siempre hace lo mismo. Exacto, no importa de qué parte está, sí. Eso es lo primero que uno ve. ¿Por qué? Porque sin la prensa el público no puede saber lo que está pasando. Acuérdese que a través de la historia, tanto de la región como de Estados Unidos, la prensa no tiene derechos más que el público tiene. El derecho de la prensa viene del derecho del individuo a poder tener información de qué está pasando en el gobierno. Entonces, la prensa simplemente representa el público para poder expresar y destruir la información que es necesaria. ¿Cuál diría usted que es el país más avanzado en este tema de acceso a esa información que necesitamos los periodistas para informarlo como intermediarios de todo esto? Yo creo que eso es perspectiva. Yo creo que cada sociedad, cada país tiene sus distintas reglas. En los Estados Unidos estamos celebrando este año, con todas las otras celebraciones, los 50 años de la Ley de Libertad de Información. Esa fue una ley que se pasó en 1966, que en los Estados Unidos reconocimos que, aunque nuestra primera enmienda tiene los derechos básicos de la prensa como un concepto básico de nuestra Constitución, todavía encontramos la necesidad de pasar una ley de libertad de información, porque
la libertad de la prensa no va en mano de mano con la libertad de información. Entonces, en los Estados Unidos nosotros vimos hace 50 años la importancia de tener que desarrollar eso y darle eso como un derecho al público y a la prensa. Ahora, ¿qué tan efectivo ha sido? Bueno, en cualquier ley tiene los buenos y los malos. Nosotros lo vemos como teniendo que seguir desarrollando tanto la protección para la libertad de información como la libertad de la prensa. La tecnología sigue desarrollándose. Tenemos distintos obstáculos hoy de lo que teníamos hace 50 años. Lo más principio es que hay una forma y una estructura en cual podemos seguir discutiendo los avances en tecnología que deben de dar avances a la información. Y para eso tenemos nuestra estructura del Congreso, de si el Ejecutivo no nos dan información, poder ir a los judiciales para poder seguir adelante el proceso de información. Ahora, ¿ha sido fácil o ha sido difícil poder ejercer ese derecho? O sea, ¿se ha ganado espacio realmente y el pueblo ha ganado en cuanto a conocer lo que está pasando con su gobierno? Sin duda que el pueblo ha ganado. Nosotros como periodistas no pudiéramos ejecutar nuestro giro sin esa ley, porque nosotros empezamos con la premisa que la información es pública. Y si la información no se nos da, tenemos recursos para conseguirlas. Yo ayudo a los periodistas en nuestras estaciones locales de Telemundo. Nosotros tenemos secciones y unidades de investigaciones. Esas investigaciones usan diariamente la ley de libertad de información. ¿Por qué? Para conseguir records de información sobre distintos temas de hospitales, de leyes, de fallos en las cortes. Entonces, es parte de nuestro giro de periodistas poder obtener esa información y poder diseminarla al público. Leía en los informes que tenía sobre esta ley en los Estados Unidos que no es que cualquiera puede saber todo de todos, que inclusive hay ¿qué le voy a decir? Clarísimamente la ley define dónde no le voy a informar de lo que usted quiere saber y dónde sí le voy a informar de lo que usted quiere saber. Nosotros empezamos con el permiso que todo es público y entonces de ahí hay 9 excepciones. Las excepciones son creadas para poder mantener ciertos temas protegidos, como la privacidad del individuo. Eso en nuestro día en la época donde vivimos de tecnología, nosotros pudiéramos violar la privacidad de un individuo dando información que el gobierno tiene de usted, médico, financiero, de todo tipo de información, y entonces por eso hay una excepción. Obviamente hay la excepción de la seguridad nacional, porque si nosotros estamos trabajando bajo la premisa que cualquier email de cualquier oficial público es para diseminar, entonces imagínate, están los maestros hablando de los grados de los niños, pudiera ser considerado un documento público. Entonces, por eso sí hay ciertas excepciones que la ley reconoce para proteger al individuo, más que nada. ¿Cómo recibe el periodista esa herramienta y cómo recibe el público esa información que se logra a través de esa herramienta? Bueno, hay muchas distintas formas. Si nosotros tenemos un sistema legal de 2 partes, local, que se llama estatal, y federal. Bajo el sistema federal, cualquier información que está manejada por una persona en un giro público, eso quiere decir policías, eso quiere decir agentes de la DEA, del FBI, de cualquier parte de nuestro sistema federal. Jueces, por ejemplo, los asistentes de jueces, toda esa información es pública. Uno siempre tiene que pedirla y que se la den en 20 días. Ahora, en el nivel estatal trabaja muy similar, lo que cada estado tiene distintas diferencias. En la Florida, por ejemplo, somos el estado, yo vivo en la Florida, somos el estado en cual todo es considerado público. Hasta una reunión en cualquier sitio de 2 oficiales públicos es considerado
una reunión oficial y pública en cual si hay un email intercambiado, un correo electrónico, si hay algo en cual ellos escriben una nota en un papel, todo eso es presuntamente público. Y el público tiene un derecho de saber de qué hablaron, cómo lo hablaron y qué documento salió de él. ¿Qué tan importante ha sido para que la gente pueda tener acceso a grandes informaciones importantes que antes no tenía? Bueno, nosotros estábamos esto en 50 años, por 50 años, entonces nosotros, la cultura es que debemos de tener esta información y el público se lo merece. Entonces, por ejemplo, el Departamento Federal recibe más de 700,000 pedidos del público y de periodistas al año. Nosotros gastamos más de $400 millones en asegurándonos que esa información está diseminada al público. También ya con el avance de tecnología, estamos al punto que si hay un pedido para la misma información más de 3 veces, debe de ir en la página web del Departamento de Ley de Libertad para que el público pueda ver esa información. Entonces, con la tecnología hay muchos más avances y desarrollos que dejan que el público sepa la información y que se distribuya la información sin que el público tenga que pedir. Aquí dice que este año, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, dentro de estas perspectivas que mencionaba, señala que la libertad de información es una libertad fundamental y un derecho humano. Hacen hincapié este año en eso, o sea, no tenemos esa cultura de verlo así todavía en la mayoría de países del mundo, en algunos ni siquiera imaginarnos que eso pueda ser posible. ¿Qué hace falta, Lynn? ¿Qué es lo que ha hecho que estemos atrasados en eso, en que todo el mundo tenga conciencia clara de que es un derecho que tiene cada uno a acceder a la información? La razón que es un derecho básico y humano es porque es necesario para una democracia. Uno no puede tener un gobierno democrático sin que tenga acceso a la información el público. Entonces, por eso en los Estados Unidos lo que nosotros hicimos es, nos dimos cuenta que el derecho básico para nosotros de expresión, de libertad de expresión, de libertad de la prensa, en la primera enmienda es un concepto básico en los Estados Unidos. Pero en sí nos dimos cuenta que eso no era suficiente. Entonces, por eso es que nosotros creamos la ley de la libertad de la información, porque la información también va mano en mano con la libertad de expresión. ¿Es un derecho básico? Sí, porque si uno no sabe cómo las cosas están pasando y no puede reclamar, entonces uno no puede tener un gobierno abierto, no puede tener el respeto al público, no puede tener el respeto a la democracia. Ahora, claro, aquí también se han hecho esfuerzos, en muchos países se hacen esfuerzos por tener legislación moderna, bueno, que ahora con la era digital y todo eso claro, inclusive adquiere una importancia fundamental, pero también para meter cositas. O sea, yo pienso que la prensa y la libertad de expresión, hablando de la prensa, porque aquí hablamos de libertad de expresión que es mucho más amplio que solo la prensa, ¿verdad? Uh-huh. Pero digamos, la prensa como un elemento básico de esta libertad de expresión, la gente quisiera que la prensa no hablara tanto, dependiendo del sector, de esto o de lo otro, y entonces a la hora de elaborarse esas nuevas leyes, siento yo que pueden haber peligros, o sea, cómo defender de verdad una ley tan universal como debe ser en el ámbito en que se está proponiendo por las Naciones Unidas. Bueno, yo creo que lo más fundamental es siempre proteger la minoría, porque hemos visto a través de la historia, a través del desarrollo de los países, que si uno nunca protege la minoría, entonces uno nunca va a proteger el público. ¿Por qué? Porque un día la minoría va a ser la mayoría, y si ese no se protege, entonces los únicos que van a poder seguir adelante es la mayoría, que no siempre tiene el perspectiva correcto. Entonces así es como yo creo que se protege esos derechos. Aquí Ban Ki-moon dijo hoy
En este Día Mundial de la Libertad de Prensa, insto a todos los gobiernos, los políticos, las empresas y los ciudadanos a que se comprometan a impulsar y proteger la libertad y la independencia de los medios de comunicación. Sin este derecho fundamental, las personas son menos libres y están menos empoderadas. Con él podemos trabajar juntos para lograr un mundo con dignidad y oportunidad para todos. Uno diría, mira, son puros lugares comunes y se escribe, se ha hablado y dice lo mismo que Bárbara Ban Ki-moon, está diciendo lo mismo, pero eso está ahora. ¿Tiene más razón, más sentido o menos sentido? ¿Usted qué siente sobre eso? Yo creo que más razón. Lo hemos visto a través del mundo. La información da la libertad. Lo vimos en Medio Oriente, cuando pudieron hacer cambios en esos gobiernos, porque por primera vez las redes sociales pudieron diseminar información que nunca habían podido diseminar antes. El concepto de libertad de información y libertad de la prensa van mano en mano, y es un deber de todos nosotros, con la tecnología que hay, poder seguir comunicándonos, asegurarnos que nos estamos comunicando, dando la información necesaria, y como nosotros de la prensa, un deber de, aunque sea más difícil, asegurarnos que estamos dando la información y diseminándola al público para que el público pueda actuar, estar informados y hacer las decisiones que tienen que hacer hacia el gobierno en donde están, informados y con inteligencia. Las redes sociales en medio de todo este universo, ¿cómo lo ve usted? Y que valga la pena hablarlo hoy aquí en este día. Bueno, las redes sociales obviamente han cambiado como nosotros nos comunicamos. Cuando yo enseño en las clases de periodismo, y la mayoría de los estudiantes míos ya no ven las noticias a las 6 de la tarde de las cadenas. Como ellos se informan son a través de las redes sociales, a través del internet, a través de las aplicaciones que ellos escogen para que les den información. Entonces yo creo que estamos en un mundo donde el periodista más que nada tiene un deber de poder analizar la información, darle información correcta, porque hay mucha información ahora más que nunca, y el periodista tiene el deber de sacar la información que es correcta, analizarla y dársela en una forma que el público la puede entender. Y no es simplemente sacar la información de las redes sociales, pero sacar la información del gobierno, pedírselas a las agencias y sacar esa información que no es fácil de obtener para el público. Y ese es parte de nuestro deber. En este contexto del que me habla, ¿cómo ve el tema de Panama Papers? Bueno, Panama Papers igual que WikiLeaks. Estamos en estos temas ya hace unos años. Nos enseña que en nuestro mundo el público quiere información y la van a sacar de como sea. La tecnología ha avanzado que mucha información ya no va a ser privada, y como gobierno se tienen que dar cuenta de eso, y quizás en vez de mantener la información confidencial que no deben de mantener, ser más abiertos y ser libre con la información, para que estos tipos, cuando la información se saca de otra manera, no sea o controversial o no sea dañante para ellos, porque si hubieran sido transparentes al principio, entonces no les hubiera dañado la reputación después cuando sale, porque han tratado de cubrirlos. Es un principio básico. La verdad te hará libre. Así es. Y así es la transparencia que tenemos que tener. El periodista Antonio Jiménez está con nosotros vía telefónica. Antonio es el que dirige ameliarueda.com, que es un medio multimedia, pero además de eso ha estado al frente de Databasear, que es quien ha dado a conocer aquí junto al periódico Universidad todo el tema de Panama Papers en Costa Rica. Él ha estado al frente de esto. Antonio, buenos días. Muy buenos días, doña Amelia, muy buenos días a la señora Carrillo y a los amigos de Escuchas. Yo quisiera reforzar un punto que la señora Carrillo acaba de tocar y que me parece fundamental. Estamos en una era donde la información es abundante, donde la información es de fácil acceso, digamos, en términos relativos y generales para la mayoría de la ciudadanía, pero no necesariamente el uso que se da de esa información es la más adecuada. Es importante, pues,
entender de dónde vienen esfuerzos como el Freedom of Information Act o el FOIA, la Ley de Libertad de Información de los Estados Unidos, que realmente es un muy buen modelo. Entre los políticos o los poderosos y los gobiernos y la prensa ha habido una tensión, y siempre la habrá en general, en cuanto a información que se debe, según los gobiernos y los políticos y los poderosos, dar a conocer, e información que no. Y los periodistas del otro lado, representantes, como bien decía la señora Carrillo, de los ciudadanos, pues tenemos la obligación de hacer pública información que para algunos interesados no puede ser de conocimiento público, pero que sí son de interés para la mayoría de los ciudadanos. Ahí, en esa tensión, es donde surgen iniciativas como el FOIA y las leyes que obligan y que permiten y que garantizan el derecho que tiene todo ciudadano de tener información pública, acceso a la información pública. Hay información pública, o sea, hay información que no es pública de ciudadanos privados, pero hay información que sí lo es, dependiendo del interés y del impacto que tiene. Por ejemplo, los salarios de un funcionario público son de conocimiento, y deben ser de conocimiento de todos los costarricenses. ¿Por qué? Porque se pagan con los impuestos que todos erogamos trimestralmente o anualmente. Los nombres de esos funcionarios y cuánto ganan con nombres no es información pública, eso es información privada, pero cuánto se paga por puesto es información de acceso, debe ser información de acceso público. ¿Cuánto gana un funcionario privado que no tiene ningún tipo de relación con nada del gobierno? No es información pública. ¿Cuánto gana un funcionario privado que tiene un contrato del Estado que ha sido cuestionado? Pues claro que puede ser de interés público para demostrar alguna hipótesis, digamos, periodística, en donde uno pueda identificar algún acto de corrupción. Entonces, no toda la información que está disponible se puede y se debe hacer pública. Los periodistas tenemos la responsabilidad de hacer un análisis concienzudo de esa información, y los funcionarios públicos, antes de publicar, y los funcionarios públicos tienen la obligación de entender que, más allá de que exista una ley que los obligue a dar esa información, tienen que darle la información a los ciudadanos. Y cuando digo ciudadanos, no estoy hablando de periodistas, estoy hablando de ciudadanos comunes y corrientes. Los periodistas tenemos cierta ventaja, digamos, en el sentido de que tenemos plataformas para poder ir y pedir información y diseminarla, pero los periodistas, los ciudadanos que no tienen esa ventaja, también tienen el derecho, igual que un periodista, de ir a pedir la información a cualquier oficina y que esa información se le entregue de manera expedita. Se ha dado casos en donde las respuestas son: esa información está en una bodega, esa información se perdió, esa información es muy complicado, vamos a dar mucho tiempo para buscarla. No, esas son respuestas que se tienen que borrar del vocabulario de los funcionarios públicos, independientemente de que exista o no una ley. Por supuesto que la ley, que las leyes pueden ayudar y colaborar a generar una cultura, pero más allá de ese marco legal es fundamental de que exista un cambio de actitud en cuanto a los funcionarios públicos. Toda información que haya en una oficina pública es información de acceso para los ciudadanos. Obviamente ya ahí se hicieron las reservas, y la señora Carrillo muy claramente lo hizo. Temas de seguridad nacional, por ejemplo, otro tipo de informaciones sensibles, pues por supuesto que uno no quisiera, y un periodista responsable nunca las va a hacer públicas, pero sí es fundamental que cualquier ciudadano pueda tener acceso a esa información. Eso es lo que me parece fundamental. Aquí nosotros hemos tenido casos, y si nos pasa a nosotros, muy probablemente a los ciudadanos les pase peor, donde va a una oficina del gobierno y tiene 1 o 2 o 3 o 4 meses esperando que le den una información que es pública. Eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque, como decía la señora Carrillo también, rompe el proceso de rendición de cuentas de los funcionarios públicos. La información pública debe ser pública para que los ciudadanos podamos pedir una rendición de cuentas, y para que los funcionarios públicos a su vez puedan dar una rendición de cuentas que les exige la ley ante quienes los eligieron o ante quienes trabajan y les pagan el salario con los impuestos.
Muchas gracias, Antonio Jiménez, por la participación. Bueno, coincide plenamente con lo que nos ha dicho Lynn Carrillo, y es una preocupación también en Costa Rica de poderlo hacer. Por eso le preguntaba yo que con la ley cuánto ustedes habían ganado en tiempo, porque cuando te dicen en una investigación 4 meses o 6 meses, o se perdió, o hay que irlo a buscar en un montón de papeles, ya te das cuenta que el tema no está muy claro, ¿no? ¿Verdad? O sea, ese tipo de cosas pasan aquí, no sé si pasarán en Estados Unidos también. Claro, siempre pasan, en todas partes pasan. Sí. Cuando un periodista pide información, bajo la ley federal, la agencia tiene 20 días de responder. Obviamente hay muchos casos, más de lo que nosotros nos gusta como periodistas, en cual se demoran más que eso. Pero lo bueno es que si el periodista de verdad necesita la información, siempre se puede poner un pleito de litigio. También hay un arbitraje que no le cuesta nada. Hay distintos procesos que tenemos para tratar de obtener la información. Y una cosa que también hemos visto es que como el gobierno tiene que pagarle al periodista los costos de litigar, si le negan la información, también le da un incentivo al gobierno de darle la información la primera vez. Sí, y todas las otras veces también. Lynn, si usted pensara en el momento de ahora, lo que se ha avanzado también, lo que falta frente a la cuestión digital, pero también frente a un montón de fenómenos en la sociedad, la corrupción, tal vez más que ningún otro, ¿verdad? ¿Qué cree usted que hay que cambiar? ¿Qué cambiaría? ¿Cómo? La transparencia. Yo creo que tenemos que volver al principio básico, que la verdad nos hará libre, y la transparencia es lo que nos da la oportunidad de ver la verdad y la transparencia a la información que el gobierno maneja. Sin eso nosotros no podemos hacer decisiones educadas como público, y nosotros como periodistas tenemos el deber de seguir persiguiendo esa información y asegurarnos que estamos diseminando esa información al público. Pero además es lo que nos gusta, es lo que nos hizo estudiar. Lynn es abogada, pero es periodista también. Es lo que nos hizo, ¿verdad? Estudiar, y que lo que nos hace todos los días levantarnos con ilusión de poder mejorar las cosas en el mundo, y la transparencia es la herramienta más importante que se ha descubierto hasta ahora. Y darle luz a las situaciones que deben de tener luz, y seguir el camino apropiado siempre como periodistas. Muchas gracias, Lynn, por haber estado aquí, por haber compartido con nosotros en este Día Mundial de la Libertad de Expresión, de la Libertad de Prensa, y por habernos dicho esas cosas bonitas: transparencia, buscar la verdad, o sea, esas cosas que la gente puede decir, que anticuados, old fashion, como dicen los chiquillos ahora. No, esos valores más que nunca adquieren un peso fundamental. Y para toda la gente que quiere estudiar periodismo, el periodismo es más que estar en una cámara, es más que ser bonita o no, o sea, el periodismo es una responsabilidad fundamental con esta sociedad, y por eso hoy nosotros celebramos contentos ser periodistas, Lynn. Estoy de acuerdo. Muchas gracias, doña Meli. Gracias por haber estado aquí.